Las lecturas que hoy la Sagrada Liturgia nos presentan tienen un mensaje muy especial para nuestra vida y una evaluación permanente para poder nosotros progresar en el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a nosotros mismos. Y en síntesis nos hace una llamada para que no nos olvidemos que Dios siempre nos ofrece la oportunidad de cambiar, porque Él es paciente con nosotros. Unas características del Señor es la paciencia de Dios con nosotros, y es la invitación a la vez también que nosotros tengamos paciencia con nosotros mismos y también con los mensajes de Dios. En el libro de la Sabiduría nos enseña Dios que pudiendo condenar nuestra maldad, siempre está dispuesto a perdonarnos, ofreciéndonos el camino a la conversión. Jamás en la mente de Dios está el significado de condena, sino la conversión, dándonos siempre la oportunidad de cambiar de vida. Nosotros juzgamos a los hombres y sin embargo Dios siempre nos da una oportunidad en el arrepentimiento. Qué manera tan distinta entre la acción de Dios y la acción de nosotros. Dios dispuesto a perdonar, Dios dispuesto a darnos la oportunidad de la conversión. En cambio, el hombre siempre tiene la tendencia de condenar, de juzgar y no dar la oportunidad de cambio de vida. Dios no quiere la muerte del pecador, sino su conversión. Dios ama a todos los hombres que ha creado, incluso a aquellos que le hacen mal. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre amoroso, es un Padre de la vida. Él quiere siempre que la vida esté por encima de todo porque Él nos creó por amor y la vida es un don de Dios. Por eso nosotros no podemos a veces con palabras un poco demasiado condenatorias, muchas veces decimos es que yo no sirvo para nada, yo, en fin, no, yo soy basura. No, porque eso es ir en contra del amor de Dios. Dios al crearnos, nos creó para la vida, nos creó para el amor, nos creó para la salvación. Desde el comienzo de nuestra vida hasta el final de nuestra vida, la vida tiene un significado muy grande que es la felicidad, que es el encuentro con Dios. Por eso, para el hombre, para nosotros los cristianos, la vida tiene un gran significado. El gran significado es que nada de lo que creó Dios es malo, sino siempre es bueno, y especialmente la vida. Por eso en el Génesis nos habla que Dios nos creó a su imagen y semejanza de Dios. Por eso nosotros rechazamos todo aquello que va en contra de la vida, porque la vida tiene un don específico, una esencia específica, y es el amor de Dios. Los cristianos, los católicos, condenamos el aborto, condenamos las guerras, condenamos las injusticias y todo aquello que va en contra de la vida. Por eso, la gran irresponsabilidad del hombre es cuando no protege la vida, porque al no proteger la vida, no está protegiendo el don significativo de Dios. Además, todos somos pecadores, pero nuestros fallos y caídas no han de alejarnos de Dios, sino que deben, al contrario, para sentir la necesidad de acudir a Él como hijos débiles, al abrazo de Dios nuestro Padre, que siempre espera nuestro arrepentimiento. El mayor pecado del hombre es desconfiar del amor y del perdón de Dios, siempre. Por eso todas las acciones del Evangelio nos llevan a descubrir el amor de Dios, y la acción de Jesús durante su vida pública fue buscar a las personas y especialmente a los más débiles, a los pecadores, y por eso los fariseos se burlaban de él, hacían ciertos prejuicios,
Pero es que la misericordia de Dios es así, como un papá, como una mamá. Especialmente una mamá nunca condena a los hijos, siempre espera con alegría la vuelta de su hijo o de su hija, porque tiene una conciencia de vida supremamente importante desde la esencia de Dios. Si eso lo hace el ser humano, con mayor razón, es la esencia específica del amor de Dios de nuestra vida, como nos dice el libro de la sabiduría. Por eso sentirse amados y perdonados de Dios es el comienzo de una nueva vida que nos ha de llevar a sentir comprensión por aquellos que optan por vivir injustamente. ¿Cuándo comienza nuestro arrepentimiento, nuestra conversión? Cuando nosotros interiormente y en nuestra propia realidad aceptamos que Dios nos ama y que Dios nos da una oportunidad de cambio. Y desde ese momento comienza a figurarse la misión que yo tengo con el otro también, que así como Dios tiene compasión de mí, yo también debo tener compasión con el otro, porque a veces el orgullo y la impaciencia del hombre por no creer en Dios, le queda fácil condenar al otro y no darle el chance del cambio y de la conversión. Imagínense cuántos errores no cometemos aún comenzando en la casa. A veces nosotros decimos palabras bastante fuertes en contra del otro, pensando que Dios también lo ama y que así como Dios tiene misericordia conmigo, también debe tener compasión y yo debo ponerme en el camino de ayudarlo también a que esa acción injusta se convierta en una acción de conversión, como hace el papá, como hace la mamá, y las parábolas de la misericordia que nos presenta el Evangelio. San Pablo a los Romanos señala otra forma, que es la bondad y la misericordia de Dios, al afirmar que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras fragilidades y nos guía por el buen camino. Algo que San Pablo, y él mismo lo experimentó en su propia vida, sintió la misericordia de Dios y sintió la necesidad también de ver que esas fragilidades no las puede solucionar el ser humano, sino con la ayuda de Dios. Y cada uno lo experimenta también, los hijos a veces en la familia, cuando recurren al papá o a la mamá, no van buscando simplemente ciertos halagos, sino que muchas veces se acercan también a escuchar una palabra de misericordia, de amor en sus fragilidades, en sus debilidades, en sus pecados, como nosotros también. Y entonces es cuando también papá y mamá deben estar listos a aceptar esa realidad y ayudarlos a la conversión. Todos los momentos de nuestra vida tenemos esa gran oportunidad de ayudar a los demás también y mirarlos con ojos de amor y de misericordia y no con ojos de condenación. Tenemos que tomar conciencia del amor que Dios nos tiene y que lo que desea es salvarnos y que nos realicemos plenamente. Ese es el trabajo, ¿no? Es ver que todos, por eso el Evangelio de San Lucas dice crecer en la sabiduría y en la gracia. Y ese es el trabajo de todos frente a la realidad que vivimos en la casa, en los grupos pastorales, aún en el trabajo también, ayudar que el otro no se materialice en sus acciones, sino que descubra también que Dios está ahí y que Dios no abandona a nadie y en que cada proyecto de nuestra vida se va haciendo vida. Y esa vida es también para ayudar a otros a tener vida porque somos familia. Somos hijos de Dios y por ello Dios no se cansa de indicarnos todos los días el camino hacia la felicidad a través del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre lo que piensa el hombre y lo que es el sentir de Dios. Y eso lo experimentamos en el proceso de nuestra fe y nuestra conversión en la misma iglesia. Vemos actitudes negativas, a veces de soberbia, de poder, pero eso no es el querer del Señor. El querer del Señor es crear ese ambiente de conversión, cambio de vida,
y ver que todos vayan en el camino del progreso hacia la santidad, y que a la medida yo sienta la cercanía de Dios, ahí nace el despertar también de la misión para ayudar a otros también a la santidad. No es encerrarme en mi propio capricho, en mi propia manera de vivir mi espiritualidad, sino la espiritualidad de la misericordia de Dios es una dinámica del Espíritu Santo que me ayuda también a abrirme a los demás, a hacerlos sentir bien, comprenderlos y ayudarlos a salir de los momentos oscuros de la vida para que ellos vayan también dando garantía de la que la vida no es nuestra, es de Dios, y que esa vida hay que protegerla, hay que cultivarla con mucha responsabilidad. Por eso la Iglesia posee todos los medios a través del Espíritu Santo, del por qué hay que bautizar los sacramentos, por qué hay la catequesis, por qué hay que rezar en familia, porque es la dinámica del Espíritu de la responsabilidad de la vida. Esa vida de Dios, esa vida de la gracia, la vida de salvación. Y entonces esa responsabilidad no depende simplemente como tirar la semilla allá y dejarla que crezca como crezca. Necesita un buen agricultor que esté pendiente, que ayude a los niños, a los hijos, y desde la iglesia también ayudar. Ese es el sentido, porque es la responsabilidad. A veces nosotros pensamos que es una obligación ir a la iglesia, una obligación orar, una obligación llevar a los niños a la catequesis, una obligación a la preparación. No, es la responsabilidad que de la fuente de la vida de Dios me ha dado a mí, para que esa vida no se malogre, sino al contrario tenga los efectos. Un catequista o cualquier otro líder que se proponga es, ¿qué estoy haciendo para que el otro también vaya siendo responsable de su vida? No se trata de juzgarlo, de condenarlo, sino hacer también que esa parte de la vida se vaya haciendo vida en los niños, en los jóvenes, en los adultos y aún en la vida de la senilitud, que es la ancianidad. Es una gran responsabilidad que el Evangelio de hoy nos habla precisamente. Debemos tener conciencia del amor de Dios que nos tiene y que lo que desea es salvarnos y que nos realicemos plenamente. Somos hijos de Dios y por ello Dios no se cansa de indicarnos todos los días el camino a la felicidad. Siempre encontramos eso, todos los días hay oportunidad. A veces el ritmo de la vida diaria nos puede apartar de Dios. Son una justificación a veces que como seres humanos es que el trabajo, él no me permite, etcétera, ¿no? El ritmo de la vida. El trabajo, los problemas familiares, la necesidad de ganarnos la vida nos tienen a todos como ocupados, cansados y estresados, y esto nos hace más la tentación de olvidarnos de Dios, de nuestra esencia propia, nuestra esencia propia. Eso es triste eso, ¿no? Que todo eso es que es puramente humano en el desarrollo, pero hay momentos que nos olvidamos de nuestra propia esencia y nos convertimos en robots de producción y nada más. Pero la vida queda como allá en el cementerio, en una simple lápida, sin ningún sentido. Y eso no quiere Dios. Lo mismo pasa en la familia. Los padres a veces no dedican tiempo a sus niños. Y ahí quedamos como lápidas, muertos, sin niños, sin sentido, sin fundamento, en fin, que no saben qué hacer. Entonces, y a veces hablamos que Dios nos condena, que Dios nos castiga. No, es que nosotros nos toca tomar conciencia de la responsabilidad de nuestra acción, de nuestro trabajo. Qué bonito trabajar, claro, hay que trabajar, pero hay cosas esenciales de las accidentales. La accidental es lo que se da día por día, pero lo esencial debe permanecer siempre en la transparencia de la vida. Y se nota en la sonrisa, en el servicio, etc. Es necesario encontrar tiempo y espacio para ver si estamos conduciendo nuestra vida según el Espíritu de Dios. Según el Espíritu de Dios, según la voluntad de Dios y no según nuestros caprichos. Porque el plan de vida
depende mucho si estamos siguiendo al Maestro de la vida, que es el Espíritu Santo. No nuestros propios proyectos, porque nosotros somos demasiado teóricos, ideológicos, nos leemos cualquier cosa, el internet, en fin. Pero eso no conduce a nada, porque eso no cambia la interioridad de nuestra vida, los sentimientos y las emociones para ser buen papá, ser buena mamá, para ser buen joven, para ser buen líder. Tiene que haber un despertar de sabiduría, no de emociones, sino cimentado precisamente en la ayuda del Espíritu Santo. El trigo y la mostaza es la realidad de nuestros días. Acostumbramos a dividir el mundo, la historia y las sociedades en buenos y malos. Es algo interesante en lo que nos dice el Evangelio. Vamos a sembrar la semilla, pero aparece la cizaña. Y qué inteligencia de este dice, déjala que crezcan juntos. Porque qué tal que ir a arrancar ahora la cizaña, arranque también crezcan. ¿Qué quiere decir? Que sabemos que siempre el mal está alrededor nuestro. Y a veces nos quedamos mirando el mal y nos damos golpes y, en fin, y latigazos del mal y del pecado. Y no cultivamos el trigo, que es la vida, que es la gracia. Hay que dedicar que tenemos el trigo, que es la gracia de Dios, la buena semilla. A eso hay que dedicarnos. Pero a veces vivimos lamentándonos de aquello, de lo otro, de lo otro, de lo otro, y no cultivamos lo que tenemos. No, a veces la familia no sirve para nada, que no sé qué, que los sacramentos, pero no cultivamos lo que tenemos ahí. Pues lógicamente que la cizaña coge vuelo y destruye todo. Y dice el Señor, déjala que crezca. Si usted se dedica a lo que tiene que ser de verdad como cristiano, como hijo de Dios, practica los sacramentos, si vive los mandamientos de Dios, si hace su apostolado, si dedica tiempo a los demás, si es, en fin, todo eso, ¿qué afán tiene? La única seguridad es que un día la cizaña hay que llenar en gavillas y quemarla, y el trigo hay que guardarlo para el alimento de la vida. Así es nuestra vida. Por eso dice el apóstol San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El mal siempre va a estar, porque la envidia del demonio siempre está en destruir todo lo bueno, destruir la vida. Y lo vemos en el mundo, las guerras, las injusticias, todas aquellas acciones que el hombre se inventa para destruir al hombre, pero al final y al cabo no va a prevalecer, no va a prevalecer, porque Dios siempre está pendiente, y Él está pendiente. Los que piensan distinto a nosotros, los que son de otro grupo, religión, los de diferente partido, no solamente son otros, con frecuencia son considerados perversos, separados, han cometido el delito en diferentes formas. No quiere decir que esos sean totalmente allá arruinados por Dios. Dios siempre está pendiente también de ellos y llegará el momento de su conversión también. Porque cuando busca el mal, la persona no es feliz. Cuando se hace demasiado bochorno de tantas cosas, son personas que no son felices. Los que hablan contra el Evangelio, contra la familia, contra los valores, no son felices. Porque el que vive la esencia, las virtudes y los talentos y valores de Dios, están expresando la gratitud de Dios en sus vidas. Las parábolas de cizaña tienen sus grandes enseñanzas. Es la realidad del mal en nuestra vida. No podemos arrancar al otro simplemente porque a nosotros nos parezca mal. Solo hay un verdadero juez que en el momento oportuno hará justicia, que es Dios nuestro Señor. Dios nuestro Señor. Y los santos siempre nos invitaban a orar también por los pecadores. Y los pecadores comienzan que somos nosotros mismos por nuestras debilidades, cada uno, en fin, y todo eso. Y en la medida en que esa misión comience es cuando yo descubro la misericordia y la bondad del Señor. Con la parábola del trigo y la cizaña, Jesús nos enseña que Dios está en todas partes y que a todos nos acoge y lo expresa despertando el respeto por los demás, siempre. El Evangelio jamás despierta el odio, al contrario, es el respeto, el amor, la misericordia, como dice, alentando la paciencia,
fortaleciendo la esperanza que habrá día a día y alcanzar esos niveles de justicia, de igualdad y de paz. Pero el camino no es exterminarlo o destruyendo, sino respetando procesos y diferencias. Y esa iglesia es muy prudente siempre. ¿Cuántas divisiones hay en la iglesia, por ejemplo? Yo no quisiera, ¿y por qué se porta así? ¿No? ¿Por qué este comulga así? ¿Por qué este no se confiesa y viene a comulgar? ¿Por qué este mire a sus hijos y mire cómo... Tengamos paciencia, oremos por él también. Porque con mi presencia desde Dios yo puedo ayudar a los demás también a que den un paso. Y no solamente son los fieles, a veces los obispos, los sacerdotes, a veces actitudes que no son evangélicas. Tengamos paciencia y oremos también por él y mostrémosle ciertas actitudes que sean realmente cristianas, compasivas y misericordiosas. En el hogar también, con los hijos. No todos los dedos de la mano son iguales, ¿no? Pero no hay que decir este es mejor que el otro, sino cómo vamos a hacer que todos sean un solo corazón, una sola alma. El mal no está solo en nuestro mundo, sino en nuestra propia persona, en nuestra propia persona. Sería interesante hacerse uno ese análisis, ¿qué mal tengo yo y qué tengo que cambiar? No decir yo soy así, punto, no. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Cómo puedo ser mejor papá, mejor mamá, mejor vecino, mejor hijo, etcétera? ¿Cómo puedo ser más transparente en mi vida cristiana? No para que me vean los demás, sino para mostrar de que Dios me ama, Dios me quiere y todo eso. Tenemos que reconocer en el corazón que cada uno de nosotros descubrimos grandes riquezas, pero también hay grandes errores. Hay grandes errores, tropiezos, egoísmos y equivocaciones. Y saber llegar también a las personas, ¿no? Saber llegar a las personas. Todos tenemos errores, pero si vamos, usted es grosero, ustedes... No. Hay que decirle, qué bonito. Una gran inteligencia. De pronto, si hace una reflexión, de pronto, esa manera de hablar no le conviene porque usted es una persona muy inteligente, muy capaz. Así, con mucha tranquilidad y seguramente nos lo van a agradecer también. El Evangelio siempre pide transparencia y coherencia en nuestras vidas. No le tengamos miedo a eso. Si yo me comprometo a eso, cúmplalo con mucha humildad. Yo quiero ser esto, quiero buen catequista, quiero ser buen lector, buen padre de familia, servir la caridad. Hágalo, no porque lo vean, sino es que Dios me ama y yo qué le estoy dando al Señor con mucha humildad. Y cada hogar lo va haciendo y los niños van mirando en los primeros catequistas de la vida que son sus padres. Por eso vienen a la iglesia, porque es la responsabilidad de la vida, la responsabilidad de la vida. ¿Cuánto sufre un niño cuando pierde su papá y su mamá? A veces por el pecado y a veces porque se va de este mundo. Y si no lo hemos formado de verdad como debe ser, ¿qué responsabilidad tenemos frente a un mundo tan convulsionado como el de ahora? Esa es la razón por la cual estamos aquí este día, dando gracias a Dios por el amor de Dios, pero a la vez también para que descubramos y analicemos nuestros compromisos en este tiempo ordinario de la Sagrada Liturgia. Ahora que vamos a comenzar con la catequesis, los grupos, todo eso, no hagamos caso omiso. A mí no me conviene, a mí no. Es responsabilidad. Y qué lindo es dar con amor. Qué lindo es dar con amor. Experiencias muy bonitas en las reuniones, cuando vienen por allá a echarlo, dice, estoy aquí con ese, imagínense, trancones, pero ahí voy, y llegan ahí. Eso es un amor muy lindo, ¿no? Preferí ver una radio de televisión, una película, en fin, y los niños cada uno con su teléfono allá. No, hay que dedicar tiempo a la comunicación espiritual también y humana también, con toda humildad y sinceridad. No diga mi hijo es el mejor. No, porque no hay hijo. El único hijo mejor es Jesús. Eso es.
dediquemos tiempo a nuestra vida espiritual también. ¿Qué cuesta? Esa soledad que existe a veces en los matrimonios, el uno por el otro, es triste. Y no solamente aquí en todo el mundo. Hay una soledad terrible. Y entonces ahí viene el irrespeto por la vida. Irrespeto por la vida. No importa, abortaron, eso es como de todos los días, en fin. No hay amor ya por papá y mamá. Quieren mejor a una mascota. Y en fin, y así van las cosas. Entonces no hay esa comunicación del Señor. La vida eucarística, los sacramentos, porque son momentos de emoción y de conciencia bonita, ¿no? Papá y mamá, de las comunidades, de los catequistas, de los líderes, ¿no? Que estamos haciendo con Emaús, todos esos encuentros. Ayudas lindas, descubren el sentido de vivir, porque la vida del trabajo es muy dura, más en este verano. Pero si hay el encuentro y el encuentro con los hermanos de Dios, eso los hace más fuertes y nos preparamos para ser más responsables de la vida, más responsables, amar más la familia, amar más esa oportunidad de ser pareja, amar esa oportunidad del servicio en el apostolado y estar siempre dispuestos a hacer el bien. Y es en la Sagrada Eucaristía donde aprendemos a compartir y a vivir y a darnos como Jesús se da para que tengamos vida y vida en abundancia. Y así sea.